Te cambian el tablero cuando apenas estabas logrando respirar en paz, y sé que esa frase te toca de cerca, porque últimamente notas gestos raros, silencios extraños, y esa sensación de que algo se acelera justo cuando querías controlarlo. No hablo de una fantasía bonita para entretenerte, hablo de ese momento incómodo en que miras el móvil, ves un mensaje fuera de lugar, recuerdas una conversación breve, y entiendes que una etapa ya empezó a romperse por dentro. Tu destino explota antes de tiempo, sí, pero no para castigarte, sino porque seguir donde estabas iba a costarte más de lo que hoy alcanzas a ver, y alguien muy cerca de tu historia ya percibe ese cambio. No estás imaginando nada, y me impresiona la fuerza con la que aparece la carta del puente ardiente, porque esta carta no llega para asustar, llega cuando una vida ya no cabe en la forma antigua, aunque todavía sigas cumpliendo rutinas con cara tranquila. Aquí se marca una salida sin ensayo, una decisión que parecía lejana se vuelve urgente, y eso explica por qué has dormido raro, por qué una canción te pega distinto, o por qué un recuerdo mínimo te deja pensando más tiempo del normal. Siento además que alguien habló de tus pasos recientes, con una mezcla de sorpresa y nervio, como cuando una persona nota que ya no puede influir igual, y esa reacción confirma que tu cambio no será pequeño. Si quieres atraer un golpe de suerte real, escribe en comentarios, hoy gano sin límites, deja tu like y sigue conmigo, porque lo siguiente sube el nivel de forma que nadie espera. Veo cansancio acumulado, de ese que no siempre se cuenta, porque por fuera sigues funcionando, respondes, trabajas, sonríes cuando toca, pero por dentro llevas semanas sintiendo que ciertas cosas ya pesan más de la cuenta. También percibo una escena muy humana, una mesa, una pausa breve, una mirada perdida mientras finges escuchar, y en ese instante íntimo comprendes que no quieres repetir la misma historia por costumbre. Eso es importante, porque el giro no empieza con un gran anuncio, empieza con una verdad silenciosa que ya no consigues tapar, y cuando eso ocurre, el resto se mueve más rápido de lo esperado. Me conmueve ver cómo has intentado ser razonable con personas que te pedían paciencia, mientras por dentro algo te decía que no era paciencia, era aplazamiento, era seguir esperando una claridad que nunca terminaba de llegar. Aquí hay una herida pequeña pero insistente, la de haber dado margen, tiempo, comprensión, incluso cuando la otra parte respondía con dudas, cambios de humor, o esa frialdad disimulada que se nota aunque nadie la nombre. Y lo más delicado es que una parte de ti ya sabía el desenlace, solo que necesitabas una señal más concreta para dejar de justificar lo injustificable. Si sientes que estás a un paso de algo enorme y real, escribe en comentarios, hoy reclamo mi victoria total, suscríbete y no te desconectes, porque lo siguiente impacta mucho más de lo que parece. Ahora aparece la carta del candil velado, y esta carta me gusta mucho para ti, porque no describe oscuridad total, describe una verdad encendida detrás de una tela fina, algo que ya se distingue aunque todavía no esté dicho del todo. Cuando esta carta entra, suele hablar de conversaciones pendientes, de oportunidades que llegan disfrazadas de crisis, y de personas que se muestran ambiguas, porque temen perder un lugar que daban por seguro. Por eso has sentido contradicción, porque no solo se está cayendo algo, también se está abriendo una puerta que exige valentía, y esa mezcla revuelve el pecho de una forma muy real. Hay alguien con energía muy marcada aquí, una persona que observa más de lo que admite, que quizá pregunta por ti de manera indirecta, o que reaparece con cualquier excusa, cuando nota que tu atención ya no está tan disponible. No lo siento como casualidad simple, lo siento como un movimiento activado por tu cambio interno, como si al dejar de perseguir respuestas, empezaras a provocar reacciones en quienes antes se sentían cómodos con tu espera. Y esto puede tocar amor, trabajo, amistades, incluso familia, porque cuando una persona deja de conformarse, todo el entorno se recoloca, a veces con apoyo, a veces con resistencia. Sé que en algún momento pensaste que estabas exagerando, que quizás solo era cansancio, una mala racha, o esa etapa en la que todo molesta, porque una parte de la vida se siente vacía, pero no, aquí hay una transformación real. Lo noto en la tensión de las cartas, lo noto en la manera en que se cruza tu intuición, con hechos pequeños pero insistentes, como retrasos extraños, cambios de actitud, promesas incompletas, o encuentros que te dejan una impresión difícil de sacudir. Nada de eso viene suelto, y cuanto más intentabas normalizarlo, más fuerza tomaba el mensaje que busca abrirte los ojos. Me atraviesa una imagen muy concreta,
alguien cerrando una puerta con suavidad para no hacer ruido, y sin embargo, ese gesto dice más que una discusión entera, porque a veces el final empieza con cortes discretos, no con grandes explosiones. En tu caso, la explosión sucede por dentro primero, en ese punto donde ya no quieres negociar con lo que te resta energía, y por eso el giro llega antes de que todo se vea ordenado desde fuera. Esa es la parte que desconcierta, porque puede parecer precipitado para otros, pero para ti lleva mucho tiempo cocinándose en silencio. Aquí noto una mezcla potente entre alivio y vértigo, y eso tiene todo el sentido, porque una parte de ti desea moverse ya, mientras otra mira atrás y recuerda lo invertido, lo esperado, las veces que tragaste palabras por no complicar las cosas. Es humano, pasa cuando una relación se enfría, cuando un proyecto deja de entusiasmar, o cuando sientes que estás sosteniendo una dinámica que ya no te devuelve lo mismo. Pero este cambio no nace para dejarte en vacío, nace para sacarte de un lugar donde te estabas apagando con educación. Hay momentos en los que sientes que todo se mueve sin control, y aún así sigues adelante. Comparte cómo llevas esos cambios inesperados últimamente, porque eso conecta directamente con lo que está ocurriendo ahora. Aparece la carta del martillo celeste, y aquí la lectura sube muchísimo de intensidad, porque esta carta no deja las cosas a medias, corta, define, acelera, y suele llegar cuando una verdad necesita aterrizar de forma visible. Puede manifestarse como una llamada inesperada, una propuesta que altera tus planes, una confesión, una renuncia, un encuentro, o incluso una noticia que al principio desordena, pero después te muestra por qué era imposible seguir igual. Lo fuerte es que no solo afecta a una zona concreta de tu vida, toca identidad, decisiones, vínculos, y la forma en que vas a elegir de aquí en adelante. Siento además que has estado conteniendo una versión más libre de ti, quizá por miedo a decepcionar, por prudencia económica, por lealtad emocional, o simplemente porque te acostumbraste a pensar que ya era tarde para cambiar de rumbo. Sin embargo, esta lectura no habla de tarde, habla de ruptura del reloj, de ese momento en que algo se adelanta porque esperar más ya no era sano, y eso puede resultar brutal pero también profundamente liberador. Quien escucha esto y lleva meses sintiendo un nudo en el estómago, sabe exactamente de qué estoy hablando, porque el cuerpo avisa antes de que la cabeza acepte. No quiero que pierdas de vista algo muy importante. La sacudida no llega porque hiciste algo mal, llega porque tu vida ya no acepta versiones pequeñas de tu deseo, y esa diferencia cambia completamente el sentido de lo que viene. A veces el destino aprieta cuando una persona ha pedido cambios, pero después se asusta cuando empiezan a moverse piezas reales, y aquí noto eso, una petición antigua que por fin recibe respuesta, aunque no con el envoltorio que imaginabas. Y cuando esa respuesta toma forma, también salen a la luz las intenciones de quien te quería quiete, disponible, o esperando. Lo más delicado todavía no es el giro, sino quien intenta frenarlo cuando nota que de verdad vas en serio, porque aquí se abre una escena que no habías terminado de interpretar, y en cuanto la veas con claridad, ya no podrás mirar igual a cierta persona. Hay una razón muy concreta por la que todo se acelera ahora, una razón que conecta con una conversación no dicha, con una oportunidad guardada, y con alguien que creyó que siempre tendría más tiempo contigo. Por eso sigo mirando, y sé que tu historia está a punto de dar un vuelco más grande, de lo que parece a simple vista. Aries, estás caminando con esa mezcla rara entre intuición afilada y cansancio emocional, como quien hace la compra, responde mensajes, sigue con su día, y aún así siente debajo de todo, una corriente fuerte que no lo deja relajarse del todo. La situación actual no es confusa porque sí, es confusa porque varias verdades se están cruzando al mismo tiempo, y todavía no has visto cómo encajan entre ellas. Una parte de ti quiere pruebas claras, mientras otra ya entiende, por pequeños detalles, que el cambio no depende de una sola persona, sino de un movimiento más amplio en tu vida. A veces la vida pega giros tan rápidos, que cuesta reaccionar. Expresa cómo te adaptas cuando todo cambia de golpe, porque esa forma tuya tiene más sentido del que imaginas en este instante. Me da un vuelco agradable encontrar la carta del nudo de alba, porque esta carta aparece cuando un bloqueo empieza a aflojarse, justo antes de que la mente lo comprenda, y eso explica por qué últimamente sientes impulsos contradictorios. Un día te nace cerrar una puerta, al siguiente recuerdas algo tierno y dudas, luego surge una señal práctica, una conversación, un gesto, y vuelves a sentir que no puedes seguir esperando definiciones eternas.
Esta carta no trae caos sin sentido. Trae una liberación que primero incomoda, como cuando ordenas un armario y todo parece peor antes de verse limpio. Hay una persona muy concreta que pesa aquí, alguien que administra sus palabras, que no termina de irse pero tampoco termina de entregarse, y que ha aprendido a sobrevivir dentro de la ambigüedad. Puede ser alguien con quien existe historia emocional, o alguien del entorno laboral que promete más de lo que concreta, pero en cualquier caso su patrón es el mismo, te deja sosteniendo preguntas. Esa dinámica está cambiando, porque ya no reaccionas igual, ya no persigues como antes, y la otra parte empieza a notar que su margen de maniobra se reduce. También veo a alguien cercano, más maduro o con una energía protectora, que no te dice todo lo que piensa para no presionarte, pero que lleva tiempo viendo lo que a ti te costó aceptar. Esa persona puede ser un familiar, una amistad muy leal, o incluso alguien con quien hablas poco pero que te conoce bien, y su presencia será importante cuando el giro se haga visible. No siento que venga a decidir por ti, sino a confirmarte que no estabas exagerando, que tu incomodidad tenía base, y que tu necesidad de moverte era legítima. Aquí aparece una escena muy cotidiana, y por eso mismo muy poderosa. Abres una conversación simple, oyes una frase normal, y de pronto el tono, la demora, la elección de palabras, te hacen entender más de lo que esa persona quiso mostrar. Ese tipo de comprensión no llega con fuegos artificiales, llega como un clic interno, como cuando por fin entiendes por qué salías de ciertos encuentros con el ánimo raro, o por qué te sentías solo incluso estando acompañado. Esa clase de reconocimiento vale oro, porque te devuelve confianza en tu percepción, y te saca del hábito de dudar de ti. Hay sensaciones que aparecen sin explicación, y no se pueden ignorar. Comparte cómo actúas cuando algo dentro de ti insiste, porque eso que haces tiene relación con lo que viene ahora mismo. La carta del espejo de humo entra con una fuerza tremenda, y aquí cambia bastante la interpretación, porque lo que parecía indecisión en otra persona puede esconder cálculo, comodidad o miedo a perder beneficios emocionales. Esta carta no significa necesariamente mala intención absoluta, pero sí revela una imagen distorsionada, alguien que no se muestra entero, alguien que adapta su versión según lo que le conviene conservar. Cuando esta carta toca tu lectura, te pide mirar no solo lo que te dicen, sino lo que te hacen sentir después, porque ahí está la verdad más limpia. Sé que esto puede removerte, sobre todo si eres de quienes intentan comprender antes de cortar, de quienes repasan conversaciones por la noche buscando coherencia, o de quienes se culpan por no haber visto antes lo evidente. Pero quiero que notes la diferencia, no estabas ciego, estabas dando oportunidades, y eso habla de tu nobleza, no de debilidad. El problema aparece cuando la otra parte usa esa amplitud para estirar la situación, y justo ahí es donde tu destino decide intervenir con más fuerza de la esperada. Además, percibo movimiento en asuntos materiales, y esto es importante porque el giro total no se queda solo en emociones, también toca estabilidad, dinero, decisiones prácticas, incluso la manera en que organizas tu tiempo. Puede abrirse una opción que parecía improbable, un cambio de entorno, una propuesta, una ayuda, o un camino más rentable que al principio nace de una incomodidad, no de una ilusión perfecta. Muchas veces la vida corrige tu rumbo usando aquello que más fastidia, y después entiendes que esa molestia era la puerta, no el castigo. Hay otra persona alrededor, más callada, que no compite por llamar la atención, pero observa con sinceridad, y podría cobrar relevancia justo cuando empieces a soltarte de una dinámica desgastada. No siento que venga a salvarte, porque no necesitas salvación, pero sí percibo una energía distinta, más limpia, más estable, más coherente entre palabra y acción. Esto puede ser afectivo o profesional, y precisamente por eso resulta tan potente, porque te recuerda que no todo vínculo tiene que sentirse como una cuerda tensa. A veces el corazón se acostumbra tanto a la incertidumbre, que cuando aparece algo sencillo parece menos intenso, y quiero que tengas mucho cuidado con eso, porque aquí tu aprendizaje no es sufrir más para merecer más. Tu aprendizaje es reconocer la paz como algo valioso, no como aburrimiento, y distinguir entre química confusa y presencia real, porque cuando entiendes eso, muchas piezas del pasado encajan de golpe, y algunas personas pierden el brillo que tenían solo porque no estaban disponibles del todo. Hay días donde todo parece cambiar de dirección sin razón clara. Comparte cómo reaccionas cuando nada sigue el plan, porque ahí se esconde algo importante que encaja con esto. Me encanta ver la carta del jardín secreto,
porque trae un matiz precioso, crecimiento reservado, oportunidades que maduran sin hacer ruido, y recompensas que no necesitan aprobación ajena para florecer. Esta carta habla de algo bueno que se está preparando, mientras todavía gestionas la sacudida, y eso puede incluir una conversación honesta, una oportunidad económica, una reconciliación contigo, o el inicio de un vínculo más claro. No todo en esta historia es ruptura, también hay construcción, pero ocurre en paralelo, y por eso no lo habías valorado todavía. Quiero decirte algo casi al oído, esa sensación de que todo se mueve a la vez, no es una mala señal, es la prueba de que ya no estás en pausa, y por eso incluso lo incómodo empieza a tener dirección. Lo que antes parecía simple mala suerte, ahora muestra un diseño más preciso, porque cada retraso, cada duda, cada decepción, fue empujándote hacia una decisión que no ibas a tomar mientras siguieras acomodándote. Y cuando una vida deja de acomodarse, quienes se beneficiaban de tu paciencia se ponen nerviosos, aunque intenten disimularlo. Sigo viendo una verdad que te toca muy hondo, algo que ya habías sentido en una madrugada, en un trayecto en silencio, o en ese instante en que sonreíste por compromiso mientras por dentro pensabas otra cosa. Esa verdad tiene que ver con haber permanecido más tiempo del justo en un lugar, un vínculo, una promesa, o una versión de ti que ya no representaba lo que mereces. En cuanto eso termine de asentarse dentro de ti, vas a reconocer por qué este giro se parece tanto a una pérdida al principio, y tanto a una liberación cuando lo miras de frente. Aries, ahora sí cambia el sentido de varias cosas que parecían inconexas, porque el problema nunca fue solo una persona indecisa, una espera larga, o una etapa pesada, el problema era que estabas sosteniendo una estructura entera, que ya no coincidía con tu verdad. Y cuando una estructura cae, no se lleva únicamente el vínculo más evidente, también se lleva hábitos, miedos, excusas, expectativas heredadas, y la vieja idea de que debes aguantar para que algo funcione. Por eso el giro total se siente tan grande, porque no vienes a mover una pieza, vienes a cambiar de juego. La carta del relámpago manso aparece, y me deja clarísimo que la revelación principal no llega como pelea escandalosa, llega como una certeza limpia que ya no necesita discusión para sostenerse. Esta carta habla de entender por fin que alguien no estaba confundido, estaba eligiendo mantener una situación abierta mientras le resultaba cómoda, y eso cambia por completo la lectura de su comportamiento. Lo que antes parecía timidez, bloqueo o torpeza emocional, ahora muestra una estrategia de conservación, quizá inconsciente pero estrategia al fin. Sé que esta verdad puede doler un poco, porque da rabia pensar en el tiempo entregado, en la energía puesta, en las veces que restaste importancia a gestos que sí te estaban diciendo algo. Pero aquí viene el giro inesperado, esa demora no solo te desgastó, también te preparó, te volvió más fino para detectar incoherencias, más valiente para nombrar necesidades, y mucho menos dispuesto a comprar migajas con envoltorio bonito. A veces la vida no evita el rodeo, porque en el rodeo desarrollas la fuerza, que luego te permite no volver a entrar en el mismo laberinto. Además, hay una motivación oculta muy clara, y quiero que la escuches bien. Cierta persona no quería perderte, pero tampoco quería transformarse lo suficiente para merecerte de verdad. Esa contradicción genera mensajes mezclados, acercamientos a medias, promesas sin aterrizar, y una sensación agotadora de estar siempre a punto de algo, que nunca termina de ocurrir. No era amor limpio, o no era solo amor, también había costumbre, ego, miedo a quedarse sin tu presencia, y necesidad de seguir contando contigo como opción emocional. Aquí cambia también la lectura sobre otra persona que parecía secundaria, porque alguien que observaba en silencio no estaba ausente, estaba esperando que vieras lo que no podía imponerte desde fuera. Puede tratarse de una amistad, de alguien que siente interés y no quiso invadir, o de una persona ligada a trabajo o proyectos, que reconoce en ti un valor que otros no supieron cuidar. Esta presencia toma fuerza justo ahora, no antes, porque solo cuando te desprendes de una trama desgastada, puedes notar con claridad dónde sí hay reciprocidad. A veces algo te empuja a hacer algo distinto sin pensarlo mucho, expresa cómo sigues ese impulso cuando aparece, porque eso tiene más impacto del que parece ahora mismo. La carta del Puerto Dorado trae un contraste precioso, porque en medio de la explosión muestra refugio, dirección y una salida mucho más estable de la que esperabas. Cuando esta carta toca un momento crítico, suele anunciar una oportunidad que al principio parece pequeña, pero termina reordenando mucho,
una propuesta concreta, un cambio de entorno, una conversación serena o un apoyo material que te devuelve margen de elección. Lo importante es que no viene desde el drama, viene desde la coherencia, y por eso puede costarte reconocer su valor al primer instante. Siento incluso que alguien va a sorprenderte con una actitud muy distinta a la habitual, no necesariamente con grandes palabras, quizá con un gesto práctico, una ayuda, una invitación, una respuesta rápida donde antes solo había evasivas por parte de otros. Ese contraste será clave, porque no solo te mostrará quién sí está, también evidenciará cuánto te acostumbraste a justificar ausencias, retrasos y vacíos. Y cuando comparas ambas energías, algo dentro de ti se ordena de golpe, como si por fin el corazón y la cabeza dejaran de ir por carriles distintos. Y aquí está lo más fuerte, el destino explota antes de tiempo porque otra puerta se estaba cerrando si seguías dudando, una puerta importante, real, con consecuencias prácticas para tu felicidad y tu crecimiento. A veces imaginas que el riesgo es moverte, cuando en realidad el riesgo mayor era quedarte un poco más en una historia vencida, perdiendo energía para lo que sí podía prosperar. Esta comprensión cambia todo, porque deja de verse como accidente y empieza a verse como rescate, uno brusco quizá, pero profundamente favorable. Hay situaciones donde algo cotidiano se siente distinto sin razón clara. Comparte esos momentos que te pasan en tu rutina, porque siempre aparece un matiz curioso que muchos también reconocen. Me impresiona cómo entra la carta del trono claro, porque esta carta no acaricia el ego, pone orden, y te devuelve autoridad sobre decisiones que llevabas demasiado tiempo negociando con el miedo. Aquí ya no se trata de entender a todo el mundo, se trata de dejar de traicionarte por sostener vínculos, trabajos o promesas que no responden con la misma verdad. Cuando esta carta se manifiesta, el cuerpo se endereza, la voz cambia, y la vida empieza a abrirse para quien por fin se elige sin pedir permiso. Si estabas esperando una señal para dejar de minimizar tus necesidades, aquí la tienes con toda la fuerza, porque la consecuencia de seguir aceptando menos ya sería demasiado cara. Podrías notar esto en una conversación definitiva, en una decisión rápida, en un desplazamiento, en un cambio de rutina, o en una noticia que te obliga a actuar antes de sentirte totalmente preparado. Y aunque eso remueva, también te coloca en una línea de tiempo mucho más fértil, una donde lo incierto deja de ser prisión y empieza a ser posibilidad concreta. No te sorprendas si quien parecía tener el control intenta recuperar terreno, justo cuando te note más sereno, más distante, o simplemente menos disponible para sostener ambigüedades. Esa reacción no invalida tu proceso, al contrario, confirma que el cambio ya se percibe desde fuera, y que tu energía ha dejado de estar tan accesible, para quien no supo valorarla a tiempo. Lo decisivo será que esta vez no responderás igual, porque ya entendiste que una puerta mal cerrada puede volver a abrirse, pero tu vida no está para repetir el mismo encierro. Aries, lo hermoso de todo esto es que no terminas donde empezó el temblor, terminas mucho más cerca de tu centro, con menos ruido ajeno dentro, y con una claridad que vale más que muchas promesas bien dichas. El giro total no viene a quitarte el suelo, viene a sacarte de un suelo falso, de esos que parecían firmes solo porque llevabas tiempo caminándolos con cuidado. En cuanto aceptas eso, cambia tu postura, cambia tu mirada, y hasta cambia la forma en que el mundo te responde. Ahora la lectura se abre hacia oportunidades muy concretas, y eso me encanta, porque no te veo quedando en un limbo eterno, te veo entrando en una etapa más limpia, más decidida, más favorable para construir. Hay avance en asuntos prácticos, mejor organización, una puerta laboral o económica que toma forma, o una solución que empieza pequeña y luego se vuelve decisiva para darte tranquilidad. También se despeja el corazón, no porque olvides de golpe, sino porque dejas de alimentar lo que te drenaba, y eso recupera espacio para lo bueno. Cuando repites algo que te gusta, siempre hay un pequeño cambio que lo hace especial. Comparte esas diferencias que notas en cosas normales, porque ahí suele esconderse algo interesante. La carta del sol de tinta aparece preciosa, y su mensaje es clarísimo: escribir una nueva historia con la misma vida, pero desde otra conciencia, desde otro valor propio, desde otra forma de elegir. Esta carta favorece mensajes importantes, firmas, conversaciones honestas, ideas creativas, y decisiones que ordenan tu futuro cercano de manera muy visible. Si estabas esperando una etapa donde por fin lo interno y lo externo empiecen a alinearse, esta carta confirma que esa etapa ya está entrando en tu camino.
También se marca una mejora en tu energía vital, como si al dejar de sostener una tensión innecesaria, recuperases ganas de ordenar cosas simples, de salir, de verte distinto, de retomar proyectos pausados, incluso de disfrutar momentos pequeños sin la cabeza atrapada en lo mismo. Eso es una señal buenísima, porque muestra que tu fuerza no estaba perdida, estaba ocupada sobreviviendo a una dinámica desgastante, y en cuanto esa carga baja, tu magnetismo vuelve, y con él se activan personas, oportunidades y caminos que antes no podían alcanzarte igual. En lo afectivo, veo una posibilidad muy luminosa, puede ser un reencuentro distinto con alguien que sí viene con verdad, o el fortalecimiento de una conexión que hasta ahora no habías tomado tan en serio. Lo relevante no es que aparezca alguien perfecto, lo relevante es que ya no estarás disponible para la vieja dinámica de migajas, y eso cambia por completo el tipo de vínculo que permites entrar. Cuando una persona aprende a no mendigar claridad, el amor empieza a parecerse más al descanso que a la ansiedad. Si lo tuyo ahora mismo no es el amor, toma esto como una señal igual de potente para tu propósito, porque veo una etapa donde tu experiencia acumulada empieza a servirte de una manera nueva, más rentable, más sabia, más visible. Algo que antes viviste como decepción se convierte en criterio, en intuición afilada, en una capacidad de decidir mejor, y eso tiene valor enorme en trabajo, proyectos y dinero. No subestimes una idea que regresa, una colaboración, o una opción que antes descartaste por miedo, porque ahora el terreno es otro. Hay protección en torno a ti, una protección sobria, sin espectáculo, pero firme, como esa calma que llega después de llorar, ordenar la casa, ducharte, y sentir que por fin el aire vuelve a entrar completo. Esa sensación será una brújula, porque te indicará por dónde sí, con quién sí, y qué lugares ya no merecen ni una explicación adicional, y cuando la paz empieza a hablar más fuerte que el apego, el destino deja de empujarte con golpes, porque ya aprendiste a escucharte antes. La carta del manto de Aurora cierra gran parte de la tensión, con una promesa preciosa, renovación visible después del desgaste, dignidad recuperada, y una nueva etapa donde no necesitas correr detrás de lo que sea, para sentirte elegido. Esta carta trae dulzura, sí, pero no ingenuidad, trae una ternura fuerte, la de quien ya entendió cuánto vale, y no negocia ese valor por miedo a quedarse solo. Por eso el giro total no te rompe, te reubica, y en esa nueva posición empiezan a encajar piezas que llevaban tiempo buscándote. Quiero que te quedes con acciones sencillas y poderosas, respeta el primer cansancio que sientas ante personas ambiguas, responde más despacio donde antes corrías, y di que no cuando notes que el precio emocional es demasiado alto. Abre espacio en agenda, en mente, en casa, porque lo nuevo entra mejor cuando no compite con restos del pasado. Y si una oportunidad te asusta un poco, pero al mismo tiempo te da paz, mírala con cariño, porque muchas bendiciones no llegan envueltas en costumbre, llegan envueltas en cambio. Has sobrevivido a etapas que te hicieron dudar de tu valor, de tu intuición, incluso de tu capacidad para elegir bien, y sin embargo aquí estás, más consciente, más despierto, más cerca de una vida que sí te representa. Nada de lo vivido fue en vano, pero tampoco estás obligado a repetirlo para demostrar fortaleza, ya demostraste bastante, ahora toca recibir mejor, elegir mejor, y descansar mejor. Me alegra muchísimo decirte que este vuelco termina favoreciéndote, de una forma más completa de lo que hoy imaginas, y si esta lectura resonó contigo, suscríbete y vuelve conmigo en la próxima lectura.